este curso de inteligencia emocional es una instancia que hacemos habitualmente para compartir estas herramientas que valoramos tanto, y es nuestra forma de compartir con la mayor cantidad de personas posibles estas herramientas que apoyan al desarrollo personal y que nos encanta difundir. Y después también tenemos una serie de cursos, tanto cortos como largos, que por ahí sí tienen distintos valores, y ya después les contaremos algunos que les pueden interesar. Así que estamos dando inicio, voy a compartir pantalla. Entonces este curso tiene como objetivo conocer las bases de la inteligencia emocional, es un curso introductorio. Aún así quiero que se lleven herramientas para que termine el curso y ustedes ya las puedan aplicar. La idea es que aprendamos muy básico cómo funcionan las emociones, que son un proceso recontra complejo, pero vamos a verlo de forma básica. Y quiero que se lleven algunas herramientas prácticas de programación neurolingüística para que puedan gestionar sus emociones y también relacionarse mejor con otros desde la empatía, ¿sí? Eso es el objetivo de este curso. A eso vinimos para aquí. Entonces, ya que les estoy hablando tanto de programación neurolingüística, muy básicamente les cuento que la PNL es un conjunto de herramientas, modelos y técnicas que apuntan a la excelencia personal. Y lo hacen desde el estudiar y aportar herramientas para ver cómo percibimos el mundo a través de los 5 sentidos, cómo procesamos toda esa información y en función de esos procesos mentales observamos los resultados que tenemos. ¿Y qué hace la PNL? La PNL tiene herramientas para agudizar nuestra percepción, ampliar nuestra percepción, mejorar nuestra percepción, nuestra forma de ver, de oír, de percibir el mundo con los 5 sentidos. La PNL tiene un montón de técnicas y herramientas que nos permiten conocer nuestros programas mentales, aquellos que son limitantes, aquellos que nos potencian, y tiene un montón de técnicas para poder reprogramar esos programas o patrones mentales limitantes y poder instalar programas mentales potenciadores o programas de éxito, modelando el éxito, ¿sí? Eso es, a muy grandes rasgos, la PNL, que ese nombre que tiene ahí, programación neurolingüística, que parece tan complicado, básicamente hace referencia a que la parte de neuro, ¿no? Hay todos estos procesos mentales y neurológicos derivados de los 5 sentidos. La parte de lingüística hace referencia a que desde el lenguaje no solamente nos comunicamos unos con otros, sino que desde el lenguaje ordenamos, organizamos nuestras ideas y nuestros pensamientos, y según cómo organizamos esos pensamientos, vamos generando o creando distintos patrones mentales. Entonces la parte de programación hace referencia a cómo organizamos esas ideas y cómo vamos grabando esos programitas mentales y cómo los podemos reprogramar. Hay un montón de técnicas para eso. Así que eso es a grandes rasgos la PNL. Si van teniendo dudas, me van avisando, me van escribiendo por el chat, ¿sí? Ya cada tanto voy a ir abriendo micrófonos. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, estos son los objetivos del curso, como les conté recién, los temas que vamos a ver cada día, ¿sí? En el día 1, que es hoy, vamos a introducirnos a la inteligencia emocional y vamos a aprender cómo funcionan las emociones. Vamos a introducirnos en el autoconocimiento, que es todo un mundo, y la verdad es que podemos estar toda la vida con este proceso, pero hoy vamos a ver algunas bases de esto en relación a las emociones específicamente, y para esto vamos a usar una herramienta que llamamos la brújula de las emociones, en donde vamos a conocer para qué sirve cada emoción y qué riesgo tiene cada emoción a la vez, ¿sí? Entonces, eso va a ser el tema del día de hoy. Y mañana, que tienen que volver mañana, vamos a trabajar con el autocontrol o la autogestión, que es cómo gestionar mis emociones. Una vez que yo reconozco que aparece una emoción, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Cómo la gestiono? ¿Qué hago si me enojo? ¿No? O sea, hay un montón de herramientas, vamos a ver algunas cosas de que ustedes se lleven algo práctico y útil para aplicar en el día a día. Y vamos a estar trabajando con la automotivación también. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Que viene como a hacer frente a la inteligencia racional. Que la inteligencia racional es un conjunto de
competencias o habilidades que tienen que ver con el razonamiento, con lo lógico, y que fueron muy valoradas especialmente desde la era industrial, ¿sí? Donde había estas competencias eran muy importantes para, bueno, para las industrias, básicamente, para crear personas hábiles y competentes para las industrias. Entonces, en las escuelas, y de hecho los modelos educativos que están un poco anticuados, se centran bastante en la inteligencia racional, en desarrollar esta inteligencia, y no tanto en la inteligencia emocional. Y fíjense que para la inteligencia racional, hasta tenemos un test de inteligencia racional, que es el coeficiente intelectual. Es una evaluación que da como resultado un número, y ese coeficiente de alguna forma ordena a los humanos de menor a mayor en cuanto a su inteligencia. Pero no inteligencia en general, sino inteligencia racional. Entonces la inteligencia emocional, que ahora les voy a contar cómo nació este concepto, viene a hacerle frente a la inteligencia racional y a decir, a ver, esperen un poquito, porque llegó un momento de la historia en donde ya las industrias no acaparaban todo, no dominaban todo el espectro económico, y de pronto empezaron a nacer las empresas de servicios, y ahí se empezaron a dar cuenta que había personas muy inteligentes, muy capaces, muy hábiles con los números, con las palabras, con los razonamientos, pero que tenían algunas dificultades de pronto, por ejemplo, para relacionarse con otros. Entonces, de pronto no podemos crear agentes de atención al cliente o que presten servicios de forma efectiva, porque falta una pata, ¿sí? Entonces hubo un señor que se llama Howard Gardner, que en 1983 creó un modelo de inteligencias múltiples. Entonces, ¿qué decía este señor? Este señor decía que no hay una sola inteligencia, que es la inteligencia racional, sino que los seres humanos tenemos múltiples inteligencias. Y para esto se basó en el estudio del cerebro. El cerebro tiene distintas áreas, ¿sí? Y cada área del cerebro desarrolla una serie de competencias o una serie de habilidades. Entonces, si nos centramos en la inteligencia racional, solo nos estamos centrando en un pedacito de nuestro cerebro, cuando hay un montón de otras cosas para tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, está la inteligencia lingüístico-verbal, que es esta capacidad de hablar, de escribir, de tener ortografía, buena dicción, de leer. La inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad de razonar lógicamente, de hacer números, de hacer cuentas, que estas dos son las que componen la inteligencia racional. Y fíjense, de todo el espectro de inteligencias que podemos tener, la inteligencia racional, el coeficiente intelectual, solo mide un pedacito, ¿sí? Después está la inteligencia espacial o visual, que es esta capacidad de presentar ideas, de crear imágenes, de dibujar. Está la inteligencia musical, que no solamente es la habilidad de tocar bien un instrumento o de cantar, ¿sí? O de crear música, sino la habilidad de percibir o detectar sutilmente sonidos. Está la inteligencia corporal o kinestésica, que es la habilidad de dominar el cuerpo, es la habilidad que tienen los deportistas, los bailarines, los artistas, ¿no? Todo el que use su cuerpo. Después está la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de conocerme y gestionarme, ¿sí? De relacionarme conmigo. Esa es la inteligencia intrapersonal. Y la inteligencia interpersonal es mi capacidad de vincularme y relacionarme con otros, mis habilidades de comunicación, de liderazgo, de motivación. En general, mi gestión de las relaciones. Y estas dos últimas son las que comprenden la inteligencia emocional. Y estas dos son las que comprenden la inteligencia emocional. Entonces, vamos a meternos de lleno en lo que es la inteligencia emocional, que yo les dije que es un conjunto de competencias que tiene que ver con lo intra y lo interpersonal. Entonces, ¿cuáles son las competencias o las habilidades que tenemos que desarrollar para tener una buena inteligencia emocional? La primera es saber qué siento, ¿sí? Saber lo que se siente. Yo reconocer qué estoy sintiendo. Ese es el primer paso. ¿Y qué hago con eso? Lo regulo, ¿sí? Especialmente si estoy sintiendo algo que me limita, o que me saca de mi centro, de mi neutralidad. Por otro lado,
La inteligencia emocional también comprende saber lo que otros están sintiendo. ¿Y qué hago con eso? Reviso qué siento yo en relación a lo que otros sienten y además gestiono o me adapto al otro en función a lo que yo percibo del otro. ¿Sí? Entonces aquí llegamos a, con este cuadrito, a reconocer cuáles son las 5 competencias de la inteligencia emocional. Entonces tenemos la dimensión del yo, la intrapersonal, que es el autoconocimiento, esto de saber qué se siente, es lo que llamamos autoconocimiento, y hay un montón de formas, disciplinas y métodos para potenciar el autoconocimiento, basándose, para empezar, en el registro, en el frenario, registrar qué me está pasando en el cuerpo, registrar qué pensamientos tengo en la mente, es como pararme, es una habilidad que se llama metacognición, que todos los seres humanos tenemos, que es como pensar sobre lo que estoy pensando o reconocer lo que estoy sintiendo, es como ponerme de observador y mirarme. Todos tenemos esa habilidad, algunos más desarrolladas que otras, solo que a veces estamos distraídos con otras cosas de afuera y no nos miramos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con eso? Me autogestiono. Y entonces acá hay 2 competencias más. El autocontrol, que es, ok, reconozco que tengo, no sé, la emoción enojo, reconozco que estoy enojada, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Ese es el autocontrol. Y hoy vamos a ver un poquito, no, hoy no, mañana vamos a meternos con eso. Y después está la automotivación. Entonces, si yo, por ejemplo, sé de mí, reconozco en mí que tengo tal meta, que tengo tal objetivo, que hay algo que me importa, me puedo automotivar, me puedo impulsar para lograrlo, ¿sí? Y esa es la dimensión del yo de la inteligencia emocional y es donde más nos vamos a centrar en este curso, ¿sí? Hay un montón de cosas más para ver de la inteligencia emocional, pero en este curso, por el tiempo que tenemos, nos vamos a centrar más en esto. Aún así, vamos a hablar también de empatía, que es la dimensión social, la dimensión con el otro. Cuando yo conozco lo que le está pasando al otro, puedo empatizar, eso es la empatía, ¿sí? Es poder reconocer qué le está pasando al otro, qué emoción tiene, qué necesidad, qué le pasa, qué está sintiendo. No puedo saber qué está pensando, pero sí puedo reconocer algunos procesos en los que está el otro y ahí es donde actúa la empatía. Que también todos tenemos esa capacidad, solo que en algunas personas está más desarrollada que en otras, que implica poner el foco en el otro. Entonces, ¿qué hago cuando yo conozco lo que le pasa al otro? Gestiono esa relación, ¿sí? Y acá en gestión de las relaciones hay un montón de habilidades que tienen que ver con la comunicación, la motivación, el liderazgo, la persuasión, la coordinación, la cooperación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con hacer algo con el otro, ya sea desde lo personal, relaciones de pareja, padres e hijos, amigos, hasta en lo laboral, ¿sí? Ya sea con clientes, con empleados, con líderes, con colaboradores, con compañeros de trabajo, con quien sea. Entonces, hasta aquí la inteligencia emocional. Y ahora quiero que nos dediquemos a enfocarnos en el autoconocimiento, pero antes de avanzar, me gustaría saber si hay alguna duda. ¿Qué es el autoconocimiento? Es la capacidad que todos tenemos, más o menos desarrollada, de, primero, reconocer las propias emociones. Esto es, reconocer qué me está pasando en el momento en que me está pasando, preferentemente. A veces me doy cuenta después, sí, mira, ayer parece que me enojé. ¿Sí? A veces es con un poco de delay o de retraso que nos damos cuenta de lo que nos pasa. Aún así, eso es parte también del autoconocimiento. Entre más pronto podamos reconocer lo que nos pasa, mejor y podemos entrenarnos para eso. También el autoconocimiento tiene que ver con conocer nuestras creencias, nuestros objetivos y nuestros valores. En relación a las creencias, hay muchas cosas que sabemos que creemos, ¿no? Que creemos conscientemente, que son así, que son ciertas, que son válidas o que son importantes para nosotros, y esos son los valores. Y hay muchas, pero muchas otras cosas, y hay todo un mundo de estudio ahí que no vamos a alcanzar a trabajar acá, pero es un mundo apasionante y en PNL lo trabajamos muchísimo, son las creencias inconscientes. Todos tenemos muchísimas, como un iceberg al fondo, tenemos muchísimas creencias inconscientes. Muchas de esas creencias
nos potencian o nos ayudan a lograr lo que queremos lograr. Y muchas de esas creencias nos limitan, nos bloquean, nos boicotean, y ni siquiera sabemos que están ahí, ¿sí? Es todo un mundo y todo un trabajo poder reconocer esas creencias. Y bueno, es todo un proceso también de observación, de escucharnos y de exploración para descubrir esos programas tan inconscientes y tan profundos que nos están limitando, sobre todo las que nos están limitando. Y también está buenísimo reconocer las creencias potenciadoras que tenemos para poder fortalecernos sobre ellas. Y también se puede, que no lo vamos a hacer en este curso, pero también se puede, y desde la PNL hay un montón de herramientas para eso, se pueden instalar creencias potenciadoras, que son como programas mentales súper potenciadores, ¿sí? Que como que alinean y potencian todo lo demás, porque las creencias impactan en nuestras capacidades, en nuestros comportamientos, en nuestras habilidades, y son súper poderosas. Así que es todo un mundo ahí. En relación a los objetivos, esto tiene que ver con nuestras metas concretas, porque podemos tener sueños, deseos, ilusiones, ¿sí? Muchas veces esos sueños o deseos tienen que ver con que pasen cosas con otras personas, con que otras personas hagan algo, cosas que no están en nuestro control, esos no los podemos poner como objetivos, pero sí está bueno saber qué queremos para nuestra vida, qué queremos lograr, qué queremos tener, qué queremos hacer, qué experiencia de vida queremos tener, qué sé yo, no sé. Estás mal en tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Ahí pueden levantar la mano los que estén en alguna situación similar. Estás mal en tu trabajo, te quisieras ir de tu trabajo, quisieras tener un trabajo mejor. Ahora, ¿sabes qué trabajo querés? ¿Sabes qué experiencia laboral querés tener? ¿Para qué querés cambiar de trabajo? ¿Sí? Porque muchas veces sabemos lo que no queremos, pero no siempre nos enfocamos en lo que sí queremos lograr. Y eso es también toda otra área de estudio. El autoconocimiento también tiene que ver con poder identificar nuestros propios talentos o limitaciones. Esto es, en qué somos capaces, en qué no, qué fortalezas tenemos, qué no, qué competencias podemos desarrollar o queremos desarrollar y cuáles no. Porque acá también hay muchos desde afuera, nos pueden decir, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué talentos queremos desarrollar? ¿O qué talentos podemos reconocer en nosotros? ¿Sí? Eso también es parte del autoconocimiento. Y también, parte del autoconocimiento es tener algún registro de cómo los demás nos perciben. ¿Qué ven los demás en nosotros? Porque hay muchas cosas nuestras a las que estamos ciegos. Hay muchas cosas de mí que tal vez yo no percibo. Y un ejemplo tonto, como a veces tenemos una lechuga, un perejil en el diente, y si alguien no nos dice, no nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Entonces, hasta que alguien no nos dice del perejil, nada, no existe ese perejil para nosotros. Y también pasa con muchas otras cosas más profundas o más importantes, tal vez con cosas, con nuestros comportamientos, con nuestras reacciones, con nuestros lenguajes corporales, con cosas que decimos y no registramos, ¿sí? Con nuestras acciones. Entonces, también es importante reconocer cómo los demás nos ven, nos reconocen, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar. ¿Qué son las emociones? La emoción, y la palabra emoción, viene del latín emotio, que tiene como dos raíces. La parte de significa hacia afuera, ¿sí? Es la misma raíz de ex. ¿Vieron que todo lo que es ex es algo que sacamos hacia afuera? Bueno, es la misma raíz, es algo que sale hacia afuera. Y motio tiene que ver con movimiento, con motor, con energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es una emoción etimológicamente? Es algo que sale hacia afuera. Y no puedo evitar que eso suceda. Desde ya les digo, cuando veamos autocontrol, que va a ser mañana, no podemos evitar que salga la emoción. ¿Sí? Es un mecanismo natural, algo que sale hacia afuera, no podemos evitar. Sí podemos elegir qué hacer con eso, y eso sí ya lo vamos a ver. Entonces esa es la emoción.
Entonces, ¿cómo funcionan las emociones? Para que vean por qué es automático y no lo podemos evitar. Hay un evento, sucede algo que entra en mi rango perceptivo, algo que veo, algo que escucho, algo que toco, ¿sí? Imagínense que ese evento es una sombrita negra que pasa así por el costado. Una sombrita con esa forma que está ahí en el dibujito. Entonces, eso es la percepción, es lo que ingresa, es la información que ingresa. Ahora, mi cerebro tiene que procesar, acá entra una parte cognitiva, un proceso cognitivo. En ese proceso, que es súper complejo, yo se lo estoy obviamente recontra simplificando, en ese proceso mi cerebro interpreta esta imagen para el caso. Entonces ahí aparece esta rata, ¿no? Y pueden pasar dos cosas. Puede ser que aparezca esta rata y mi cerebro dice, es una rata espantosa, tiene rabia, me va a morder, me va a matar, me va a tocar con su cola y me va a quedar así todo sangrando, horrible, espantoso. ¿Y qué emoción va a surgir ahí? A ver, cuéntenme. ¿Quién quiere abrir el micrófono y contarme qué emoción o poner en el chat? ¿Cuál es la emoción si yo interpreto eso? Miedo. Claro, miedo. Sí, voy a sentir miedo. Entonces, ¿la reacción cuál va a ser? Probablemente salir corriendo. ¿Sí? Si siento miedo, lo más probable es que quiera huir de la zona. Es lo que a mí, por ejemplo, me pasa con las langostas. Es una cosa que tengo con las langostas. Si yo veo una langosta, ¿no? Por ahí si es chiquitita no pasa nada, pero ya cuando es un poquito más grande, ya se me complica, ¿no? La situación y siento miedo, quiero huir, me alejo, no me puedo acercar a esa langosta. Entonces así funciona el miedo. Ahora, volvamos un poquitito hacia atrás. Puede ser que acá en el punto 2, en la interpretación, mi cerebro, ¿no? Interprete estas cosas que hace el cerebro interprete, ¡ah! Es una ratita, no tiene hogar, seguramente tiene hambre, mira qué bonita, como la de la película Ratatouille. ¿Qué voy a sentir ahí? ¿Cuál es la emoción que voy a sentir si mi cerebro hace eso? Disculpen mis habilidades de actuación, ¿no? Entonces, ¿qué emoción? A ver, ¿pueden abrir micrófono o decir por el chat? Por ahí Ternura. Ternura, muy bien, lástima, dicen otros por ahí, ok, son otras cosas, ¿sí? Entonces, probablemente mi reacción sea otra, capaz la agarro, la acaricio, la pongo en una cajita, le doy de comer. Y todo está en el punto de la interpretación. Y en una primera instancia, pero en una primerísima instancia, yo no puedo, es como automático, ¿sí? Yo no puedo, en esa primerísima instancia no puedo elegir la interpretación. Pero sí, una vez que soy consciente, ¿sí? Como que le puedo dar una nueva interpretación. Capaz que yo veo la rata y se me dispara automáticamente el miedo, entonces me quedo paralizada, pero después la vuelvo a mirar y me digo, es una ratita, no pasa nada, y ahí cambia la emoción, ¿sí? Ya vamos a explorar un poquito más. Entonces, les voy a dar la primera tarea, ¿sí? Yo les dejo estas preguntitas. Se las voy a dejar solo un minuto, así que pueden o hacer un print de pantalla o sacarle una fotito con el celular o copiarlas rápido, ¿sí? Porque la idea con estas preguntas es que, primero, lean las preguntas y no respondan las preguntas, sino lo que quiero que hagan es que, en primera instancia, revisen cuáles son las dos preguntas más fáciles de responder y pueden ir compartiendo el numerito en el chat, las más fáciles de responder. Y también quiero que revisen cuáles son las dos preguntas más difíciles o que les genera así como un ruido, una cosa rara en el cuerpo, empiecen a observar el cuerpo. Y bueno, y pueden compartirlo después también, ¿sí? Entonces, las fáciles y las difíciles. Muy bien. Entonces, de tarea les dejo que vuelvan a revisar por qué les resulta fácil y por qué les resulta difícil y que las respondan para mañana, ¿sí? Entonces pueden responderlas y ahí capaz no tienen respuesta para todas y hay varias de estas preguntas, especialmente las que les resulten más difíciles, que pueden tardar un tiempo, ¿sí? Entonces cuando una pregunta te resulta difícil, no trates de responderla así porque sí,
sino lo que podés hacer es dejarla ahí como masticando, ¿no? Mastico la pregunta, la tengo ahí a mano, y la tengo como en un estantito por acá, y la voy masticando. Y en algún momento me va a aparecer la respuesta, y esa respuesta te puede abrir un panorama completamente nuevo, ¿sí? Capaz que hay otras preguntas que no te generan eso, entonces esas las podés dejar de lado. Entonces vamos a avanzar. Si aún no has hecho el print de pantalla o sacado foto a la pantalla, tenés 3 segundos, 2, 1 y avanzamos. Muy bien. Vamos a avanzar con una herramienta que llamamos la brújula de las emociones, y como toda brújula nos guía, nos orienta, para, bueno, saber dónde estamos, ¿sí? Para eso sirve una brújula, para darnos orientación. Entonces, en una brújula normal, para orientarnos en el espacio, tenemos un norte, ¿sí? La brújula marca el norte, ¿no? Y esa es nuestra guía. Si estamos en las emociones, y vamos a las emociones básicas, porque hoy nos vamos a centrar en las emociones básicas, hay un montón más, nos vamos a centrar en las básicas. ¿Cuál sería nuestro norte? ¿Cuál sería nuestro norte en el mundo de las emociones básicas? ¿Hacia dónde iríamos? A ver, por ahí dicen amor. ¿El amor? Felicidad. Felicidad. A ver, el amor es un sentimiento. Hay algunas distinciones entre emociones y sentimientos. La felicidad es un concepto complejo, tampoco es una emoción. Está orientada por la emoción de alegría, que por ahí dicen, ahí están diciendo en el chat, algunos alegría, ¿sí? La tranquilidad yo diría que es como una ausencia de emoción, o también un estado mental. Y hay un montón de distinciones, porque no es lo mismo un estado mental, una emoción, un sentimiento, un estado de ánimo. Hay sutiles diferencias, y no me voy a meter con eso ahora, porque es un poco más teórico, pero sí nos vamos a centrar en las emociones básicas. Entonces, ¿qué es una emoción? Algo que sale ante un evento, automáticamente. Y como dicen por ahí, la emoción básica que va a marcar nuestro norte es la alegría. Y en relación a las emociones básicas y estas distinciones que yo les estoy haciendo de emoción, estado de ánimo, sentimiento, estado mental, según el autor, hay distintas emociones básicas, hay 3, 4, 6, 7, como emociones básicas. Después hay otras emociones un poco más complejas, más derivadas de nuestra evolución como humanos. Las emociones básicas, ya van a ver, que son las que compartimos por ahí con el resto de los mamíferos, especialmente los mamíferos que por ahí están más mimetizados con nosotros, como, no sé, un mono, un gato, un perro que conviven con nosotros, ¿sí? Esas son las emociones básicas. Entonces, la alegría es nuestro norte, y vamos a marcar un eje de norte a sur, que es el eje del logro, ¿sí? Cuando logro algo, siento alegría. Cuando pierdo algo, ¿qué siento? ¿Qué estaría en el sur? Tristeza. Tristeza, sí, tristeza, ¿sí? Entonces, para empezar a explorar en nuestro autoconocimiento, cuando siento alegría, me puedo preguntar, ¿qué logré? ¿Qué gané? ¿Sí? Si quieren explorar, si no, simplemente disfruten de la alegría. Ahora, cuando siento tristeza, la pregunta es, ¿qué perdí? Porque siempre la tristeza está asociada a una pérdida. A veces es una pérdida material, no sé, perdiste tu casa en un incendio, obviamente que vas a sentir tristeza, es lo más natural. A veces es una pérdida emocional de un ser querido, de pronto fallece alguien que vos querés mucho, obviamente vas a sentir tristeza. Y siempre ante una pérdida, mayor o menor, entramos en un proceso de duelo, donde hay distintas etapas, ¿sí? Está la etapa de la negación, del enojo, de conectar con el dolor, de la tristeza, y finalmente de la aceptación. Y es un proceso natural que lleva más o menos tiempo, pero todos tenemos que atravesar. Y atravesar la tristeza es necesario, es biológicamente necesario para poder llegar a la aceptación. Ya vamos a explorar un poquito más cuando veamos el talento o el beneficio biológico de cada emoción.
Entonces, ante una tristeza, ante un bajón, yo me tengo que preguntar eso, ¿qué perdí? ¿Sí? Pueden ser también pérdidas de otro tipo, qué sé yo, perdiste un trabajo, perdiste una oportunidad, perdiste las expectativas o la esperanza de que pase algo, perdiste un ideal que habías puesto en una persona, entonces es lo que llamamos decepción, ¿sí? Todo eso son pérdidas, entonces vas a estar triste. Ya vamos a ver que muchas veces el enojo u otras emociones aparecen funcionales a tapar la tristeza, porque muchas veces, o para algunas personas, la tristeza es una emoción incómoda, que no todas las personas se permiten sentir o atravesar, y es tan necesario sentir la tristeza. Y ya van a ver que es necesario, tiene un valor. Pero muchas veces la tapamos con enojo, ponemos nuestro foco en otros lados, pero la tristeza está ahí abajo latente, ¿sí? Entonces, ante una pérdida, yo me tengo que preguntar esto, ¿qué perdí? Y qué sé yo, si perdiste una persona, no es solamente perdiste la persona, sino perdiste la relación, el vínculo, los momentos compartidos, lo que esa persona significaba en tu vida, o si perdiste tu trabajo, no es que solamente perdiste el trabajo, tu ocupación o el sueldo, tal vez perdiste estatus, perdiste el sentirte útil, perdiste seguridad, perdiste un montón de otras cosas, ¿sí? Entonces no es tan simple la respuesta a la pregunta que perdí. Aún así, es en el eje ahí del logro. Gano algo, siento alegría, pierdo algo, siento tristeza. Estamos ahí polarizados. Vamos a hacer otro eje, ¿sí? El eje horizontal, el eje que va del este al oeste. Y a este eje le vamos a llamar el eje de la amenaza, ¿sí? Entonces, cuando algo me amenaza, cuéntenme qué emoción o emociones puedo sentir. A ver, ¿qué emociones pueden aparecer ante una amenaza? Miedo. Miedo, sí, miedo es una, y hay otra. Enojo, dicen por Enojo. ahí en el chat. Perfecto. El miedo y el enojo, ¿sí? Son las otras dos emociones básicas. Estas dos emociones básicas aparecen ante una amenaza. Ahora, si hay una amenaza, ¿cuándo es miedo y cuándo es enojo? Y acá también hay una cuestión de percepción de nuestro cerebro, y esto es inconsciente y es automático, y vendría a ser algo así, se los voy a simplificar. Cuando esa amenaza, mi cerebro la percibe como más grande que yo, voy a sentir miedo. ¿Sí? Cuando mi cerebro percibe esa amenaza como más chica que yo, siento enojo. ¿Sí? Imagínense algo. Si ante una amenaza, por ejemplo, cavernícola, ¿sí? Estamos ahí, puerta de una caverna, hace muchos millones de años para atrás. No millones de años, cientos de miles, mejor, no millones. Está en la puerta de la caverna, es el atardecer, ya está oscureciendo. Y ese señor cavernícola escucha un ruido, ahí un como en un bosque, unos yuyos, un matorral que hay por ahí cerca. Escucha ese ruido. ¿Qué va a pasar con ese señor cavernícola? Lo primero que va a pasar, se le va a disparar el sistema de alerta. ¿Sí? Se va a disparar el sistema de alerta. Su cerebro le va a decir, ok, hay un ruido raro, paremos todos nuestros sentidos. Todos los sentidos se centran en ese ruido para detectar qué es. De pronto de ese matorral sale un oso de 4, imaginemos que esto es cierto, ¿sí? Un oso de 4 metros, haciendo así. ¿Qué va a sentir el cavernícola? Probablemente miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a huir. Esta reacción que dicen por ahí de paralizarse o autodefenderse. Probablemente va a huir o se va a paralizar, que son las dos reacciones, o sea, huir o paralizarme no es la emoción, sino que es el comportamiento, es la reacción, porque se activa el miedo, si se activa todo el sistema de me tengo que proteger, me tengo que cuidar, esto es más grande que yo, no puedo con esto, y se activa esa reacción de huir o paralizarse. Ahora, si de pronto aparece no sé, un bicho más chiquito, un lobo, pongámosle un lobo pequeño, y el cerebro del cavernícola dice, ok, esto es más chico que yo, pero aún así me está atacando, está invadiendo mi territorio, está
oliendo porque por acá están mis crías y las puede hacer daño? Ok, se activa el enojo y ahí se activa, o sea, la emoción es enojo y la reacción o el comportamiento es de atacar, ¿sí? Entonces fíjense que en el eje de la amenaza está el miedo y el enojo como emociones y como reacciones está el atacar o huir, según la emoción percibida por nuestro cerebro. Ahora, puede ser que aparezca una ratita y el cavernícola le tenga miedo y huya, o puede ser que con esa misma ratita el cavernícola, no sé, le agarre bronca y la mate, ¿sí? Es como el cerebro lo percibe, según los programitas que cada uno tiene. Ahora, eso pasaba con el señor cavernícola en la época de las cavernas, pero hoy por hoy estás en la oficina y de pronto te llama tu jefe con un tono de voz grave y diciendo tu nombre completo y no tu nombre diminutivo, y probablemente se te acelere el corazón, ¿sí? Te tiemblan un poco las piernas, se te vaya la sangre hacia abajo y te pongas un poco pálida, porque se te activa el miedo, ¿sí? O te suena el teléfono una persona, no sé, tenés un familiar internado y te suena el teléfono en un horario inhabitual y también probablemente se te agarre esa reacción de miedo donde todo el cuerpo se te afloja y te pones pálido y se te acelera el corazón, ¿sí? Entonces no hace falta estar en la época de las cavernas o enfrentarnos a animales de la jungla para que se disparen estas emociones. Nos pasa día a día, día a día. Entonces, ¿cómo vamos a explorar esto? Cuando siento miedo, siento esta reacción de que quiero huir, de que me quiero ir, ¿sí? Puedo preguntarme con qué no puedo, qué es más grande que yo. Y acá no necesariamente es una persona más grande que vos o un animal más grande que vos. Puede ser una situación que te esté superando, algo que sientas que no podés manejar. Entonces eso es lo que te está generando el miedo. Y cuando se activa el enojo y estás así furioso, furiosa, querés romper todo, bueno, ahí sí podés preguntarte qué está en riesgo. O también podés preguntarte qué límite ha sido transgredido. Porque el enojo también se activa cuando alguien transgrede un límite que es necesario o importante para mí. Puede ser un límite físico, de pronto alguien se me acerca de más, puede ser un límite emocional, puede ser un límite mental, ¿sí? Cualquier tipo de límite. Cuando alguien atraviesa ese límite, se activa también el enojo. Entonces, ¿qué está en riesgo o qué límite ha sido transgredido? Son preguntas que puedes hacer para reconocer un poquito más el enojo. Un poquito más para reconocer las emociones, porque a veces nos cuesta ponerle nombre, ¿sí? Nos cuesta ponerle nombre. Entonces, fíjense algo, estamos con las emociones básicas, vamos a explorar estas 4 emociones básicas, si bien hay un montón más, vamos a dividir aquí al medio y vamos a dejar por un lado la alegría y el enojo, y fíjense que la alegría y el enojo tienen naturalmente una reacción explosiva, ¿sí? Cuando yo siento alegría o siento enojo, lo natural es que quiera explotar hacia afuera, quiera, no sé, si estoy feliz, por ejemplo, bueno, lo más natural es que hable fuerte, en un tono agudo, que le quiera contar a las personas por qué estoy contenta, y muchas veces nos pasa, qué sé yo, te están por ascender en el trabajo, o estás embarazada y todavía no le podés contar, o te surgió una súper oportunidad, pero todavía querés mantener un poquito en resguardo eso, y nos cuesta, ¿vieron? Que como que queremos decirlo y nos cuesta contenerlo, porque lo natural en la alegría es que salga hacia afuera. Lo mismo con el enojo. La emoción del enojo tiene una energía que es de comportamiento hacia afuera, explosiva, donde el cuerpo necesita descargar, donde probablemente si hablo voy a hablar en un tono de voz más grave, con un volumen más fuerte, con mucho énfasis, con mi tono muscular tenso, con movimientos bruscos, probablemente depende del nivel del enojo, quiera romper algo, pegarle a algo, ¿sí? Entonces lo natural es eso. ¿Qué es lo que pasa a veces? Nos guardamos las cosas, ¿sí? Entonces fíjense que cuando nos guardamos el enojo, ¿qué pasa en el cuerpo?
empieza a haber consecuencias. Entonces, de pronto, como mínimo, me duele la cabeza, siento tensión acá, o desarrollo bruxismo, me duele la espalda, si va empeorando, no sé, me puede agarrar una úlcera, cuando voy acumulando enojo, una úlcera, y a veces puedo desembocar en enfermedades más graves, porque me guardo el enojo, ¿sí? Entonces, parte de la inteligencia emocional es, reconozco que estoy enojada, tal vez en una primera instancia no es lo más ecológico o asertivo o conveniente gritarle a la persona que tengo enfrente o romper lo que tengo enfrente, entonces un poquito hay que contener, pero no lo puedo contener para siempre. Para eso después van a estar las herramientas de autocontrol, ¿sí? Entonces, tengo que gestionar ese enojo, esa energía tiene que salir hacia afuera de alguna manera. Por eso es que, por ejemplo, se recomienda salir a caminar, hacer ejercicio físico, o sea, algo que me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver mañana, pero de alguna manera necesito descargar esa energía hacia afuera. Lo mismo si siento alegría y no lo puedo compartir, porque lo más natural es compartir. La alegría se comparte porque además así le hago bien a otros, ¿sí? La alegría contagia, pero a veces tengo una alegría y todavía no lo puedo compartir. Bueno, trata de hacer algo para canalizar esa energía, ¿sí? Por otro lado, tenemos el miedo y la tristeza. El miedo y la tristeza tienen una energía que va hacia adentro, ¿sí? Si bien la emoción es algo que sale, la energía o el comportamiento nos retrae hacia adentro. Entonces, de pronto si estoy triste, tal vez lo único que quiero es echarme en mi cama, echar un bollito y llorar, o quedarme sola, ¿no? Viendo películas tristes, cosas de... o comer, ¿sí? O lo mismo el miedo también es algo que me hace huir, me hace escapar, me hace recluirme hacia adentro. Por eso algunos autores le llaman a estas las emociones sociales, porque una de las funciones que tienen es justamente pedir ayuda, ¿sí? Cuando, a ver, los humanos estamos biológicamente programados para poder reconocer las emociones en otros. Entonces podemos reconocer por la gestualidad cuando alguien está triste o cuando alguien tiene miedo, y esa gestualidad hace que en la persona que está observando a la persona con miedo o con tristeza genere unas ganas o una como propensión a ayudar, a acompañar, a asistir, ¿sí? Entonces eso es como lo natural, el mecanismo natural. Obviamente que no siempre funciona y a veces falla en algunas personas o no queremos ayudar a otros, pero lo natural es eso, o sea, vemos a alguien triste y queremos ir a confortarlo, vemos a alguien con miedo y lo queremos ayudar, ¿sí? Entonces, cuando no sepas muy bien qué te está pasando, si es algo explosivo, bueno, ahí chequeás. Si es algo explosivo y de bienestar, es alegría, pregúntate qué ganaste, qué lograste. Y si es algo explosivo, pero de tensión, bueno, es enojo, claramente, entonces ahí puedes preguntarte qué límite fue transgredido o qué está en riesgo. Y si estás hacia adentro, ahí fíjate si tu necesidad es de estar como en calma y adentro tuyo es más bien tristeza, y si tenés como una necesidad de huir o de estar paralizado es más miedo. ¿Sí? Entonces ahí te podés hacer las preguntitas que vimos hace un ratito. Entonces, ¿qué le decimos desde la PNL y desde este enfoque? ¿Sí? Tenemos como una frase, una presuposición, un presupuesto, que es que todo comportamiento tiene una intención positiva. Todo lo que hacemos tiene, de alguna forma, en algún nivel, en algún lugar, nos da algún beneficio. Aunque no entendamos por qué, ¿sí? Aunque no sepamos, o sea, por qué hago lo que hago, por qué me enojo así, no puede ser. Bueno, en algún nivel, de alguna forma, en algún lugar, eso te da algún beneficio. Entonces, si vamos a las emociones básicas no solamente tienen una intención positiva, sino que tienen un beneficio biológico, una razón biológica. Están programadas perfectamente biológicamente para cumplir una función en nosotros como seres humanos, como mamíferos, como miembros de una comunidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a reconocer el talento de cada emoción, ¿sí? Entonces, vamos a lo fácil, yo acá les voy a ir preguntando y ustedes me van compartiendo así,
vamos charlando. La alegría, esto es fácil, tiene que ser muy fácil. ¿Cuál es el talento o el beneficio de la emoción alegría? Sí, compartir, conectar, contagiar, dicen ahí, bienestar, contagiar a los demás, compartir las cosas positivas de la vida, expandirnos, expresar, ¡wow! Un montón. Bueno, todo lo que están diciendo obviamente es correcto, entonces es como complicado definirlo en una palabra, pero yo voy a ir un poco más, más a la base, ¿sí? Porque todo lo que están diciendo obviamente que va por ahí, pero vamos a la base. La alegría nos conecta con el placer y eso permite la supervivencia de la especie. Básicamente, ¿sí? La alegría nos permite conectar con el placer, con el bienestar, con el conectar con otros que es tan necesario para la supervivencia de la especie, para reproducirnos. O sea, fíjense que desde el placer es que nos reproducimos, tenemos salud, ¿sí? Para mantenernos en existencia, para conectar con otros, para crear comunidades, lo hacemos desde ese lugar, en la mayor parte, en la forma más sana, ¿sí? Esta es la forma biológica de la alegría, o la función biológica de la alegría. Permitir la supervivencia de la especie, ¿sí? Y todo lo demás que dijeron, obviamente que también es correcto. Vamos a una fácil ahora, ¿sí? El miedo. ¿Para qué me sirve tener miedo? Alejarnos del peligro, protegernos, ¿sí? Obviamente que el miedo nos permite cuidarnos. Hay cosas que no hago porque tengo miedo y eso permite que yo siga con vida, ¿sí? Por ejemplo, no sé, no cruzo la calle cuando vienen autos y camiones porque tengo miedo de que me pase algo, porque lo más probable es que me pase algo, entonces actúo con miedo, me retraigo. Si veo que viene una víbora o un alacrán, me voy a alejar, probablemente, por lo menos yo me voy a alejar, porque me da miedo y porque no quiero que me pique, porque quiero seguir con vida. Cierro mi casa con llave porque tengo miedo de que alguien entre y me robe mis cosas. Si me voy a sentar en un bar, no voy a dejar el celular en la mesa si estoy al aire libre o en una mesa en la calle porque tengo miedo de que me lo arrebaten, ¿sí? Entonces, por miedo me cuido. Pero ya vamos a ver que también hay un problema cuando el miedo es en exceso, ¿sí? Un poco de miedo está bien, me permite cuidarme, me permite prever, qué sé yo, el miedo ante lo que vendrá. Ese miedo me puede paralizar, puede ser una de las reacciones, o me puede permitir prever cosas para cuidarme ante lo inminente, ante lo inevitable, ¿sí? Si quiero lograr alguna meta, lo más probable es que mi meta esté fuera de mi zona de confort. Y todo lo que está fuera de mi zona de confort, lo desconocido, me da miedo. Entonces eso puede ser o que me paralice y entonces no hago nada para lograr mi meta, y eso yo lo tengo que poder ver. O puede ser que diga, ok, tengo miedo, pero voy a tener cuidado con esto, con esto, con esto, voy a prever esto, y voy igual por mi meta, ¿sí? Entonces el miedo me cuida, me permite prever, no solamente cuida mi vida, es la función biológica como más básica, para protegerme, para proteger a los que me importan, ¿sí? Como dicen por ahí en el chat, sino también para prever cosas que tienen que ver con mi vida, con mi evolución, con mi crecimiento. Vamos con el enojo. ¿Para qué me sirve enojarme? Para poner límites, dicen por ahí, sí, marcar límites, liberarse de malas energías, defenderte, saber que algo no me gusta. Muy bien, exactamente. El enojo marca límites y me da coraje, ¿sí? Las dos cosas. Fíjense cuántas cosas hacemos cuando estamos enojados, que si no estuviéramos enojadas, no las haríamos, ¿sí? Capaz después te arrepentís de la forma en que lo hiciste, pero lo hiciste. La inteligencia emocional lo que nos ayuda es a poder cuidar las formas en que canalizamos el enojo, cuidar las formas en que ponemos límites, cuidar las formas en que nos protegemos, ¿sí? Esa es parte, pero sí tenemos que reconocer que el enojo nos da coraje para marcar límites y protegernos, ¿sí? Dicen por ahí también sacar todo lo que no me gusta, poder expresar lo que me molesta, perfecto, todo eso. El tema es que a veces con el enojo, por ejemplo, cuando expreso algo que me molesta, no siempre lo expreso de forma más asertiva. Entonces después puede haber consecuencias negativas cuando el enojo no está bien canalizado, pero sí me da coraje, ¿sí?
Bien, ¿y la tristeza? ¿Para qué me sirve la tristeza? Para liberar, para descargar, para sanar, para valorar las cosas que perdimos, dolor, dicen por ahí. Bien, sacar el dolor, saber que está mal, tomar otro camino, reflexionar internamente, lograr la aceptación. Bien, a ver, ante una pérdida, grande o chiquita, según la magnitud, va a ser la magnitud de la tristeza, voy a sentir dolor, ¿sí? Y el dolor es inevitable. O sea, no puedo evitar sentir dolor ante una pérdida. Lo que sí puedo evitar es quedarme en el sufrimiento, ¿sí? Entonces, aceptar la tristeza, permitirme sentirla y canalizarla, que ya vamos a ver, hay un montón de formas de canalizar la tristeza, me permite avanzar en ese proceso de duelo, soltar el sufrimiento y poder atravesar el dolor para llegar a la aceptación. Y también me permite valorar las cosas que son importantes para mí. ¿Cuántas veces valoramos realmente algo cuando lo perdemos? ¿Sí? O cuando estamos a punto de perderlo. Y nos cambia completamente la percepción acerca de eso. Entonces, ¿para qué esperar a perder algo para valorarlo si lo podemos valorar antes? Un juego un poco loco. Pero nos enseña eso y nos permite avanzar hacia la aceptación. Es un proceso natural que hay que dejar correr. Hay que dejar tomarse el tiempo de estar un poquito recluidos. Lo que pasa cuando sentimos tristeza es que todo el cuerpo baja la energía y eso me permite reflexionar y como procesar esa pérdida. Y es un mecanismo biológico necesario para procesar esa pérdida, para después no quedarme atrapado en el sufrimiento que solo trae más dolor. ¿Sí? Y me permite ir hacia el norte, hacia la alegría, hacia la supervivencia, hacia el placer. Entonces, la tristeza me permite llegar a la aceptación y valorar lo que tengo. ¿Sí? Ahora, buenísimo con las emociones, buenísimo los talentos o las funciones biológicas de las emociones. ¿Qué pasa cuando, consciente o inconscientemente, permanecemos demasiado en una emoción? ¿Sí? O cuando el volumen, digamos, de la emoción es demasiado alto. Ahí entramos en algunos riesgos. ¿Sí? Ahí entramos en algunos riesgos. Entonces, ¿cuál es el riesgo del enojo? De tener un enojo desbordante, de no poder controlarlo o de quedarme enojada por siempre por algo. ¿Cuál es el riesgo ahí? Acá es donde tenemos que poner como la alerta, ¿sí? La impulsividad, la depresión, dicen por ahí. La depresión va más con otra emoción. Perder el control, lastimar o lastimarnos, naturalizarnos, enfermarnos, perder cosas. Exactamente, exactamente. Todo eso que están diciendo. Alejar a las personas, exactamente. Cuando estamos demasiado anclados en el enojo, como que se desata un comportamiento de violencia en nosotros, que a veces pueden ser violencias sutiles, verbales, gestuales, hasta violencias físicas o emocionales, ¿sí? Entonces, ese enojo potenciado, esa violencia que desata, genera todo lo que ustedes están diciendo ahí en el chat, ¿sí? Nos alejamos, nos lastimamos, lastimamos a otros, nos enfermamos. Todo eso se genera y ese es el riesgo de no saber gestionar el enojo. ¿Cuál es el riesgo de potenciar la tristeza, de no salir nunca de la tristeza o de sentir una tristeza en una dimensión como exacerbada? Depresión, claramente, depresión, ¿sí? Cuando yo permanezco demasiado triste en algo, es decir, cuando no logro atravesar ese proceso de duelo y me quedo en el sufrimiento, caigo en depresión. Y lo que pasa cuando caigo en depresión es que hay un cambio en el cerebro, en los neuroquímicos, por lo cual en una depresión clínica, digamos crónica, es muy difícil salir, incluso sin tratamiento, sin medicación, porque se pone en mal funcionamiento, por ejemplo, la regulación de serotonina, ¿sí? Y eso es muy difícil de regular como sola. Se necesita ayuda para salir de ahí, ¿sí? No me refiero a estoy depre, estoy triste, o estoy triste en varios días por algo, sino me refiero a cuando está exacerbado y ya se convierte en
en un problema de salud. Y fíjense que tanto la violencia como la depresión y los otros dos riesgos de las otras emociones son patologías, ¿sí? Que pueden derivar en enfermedades. El miedo, un miedo exacerbado paralizante, ¿cómo le llamamos? Pánico, es parecido al pánico, la palabra va por ahí, y es la fobia, ¿sí? La fobia es un miedo paralizante, y muchas veces las fobias son miedos irracionales, ¿sí? Miedo a algo que en realidad no es un riesgo real, en un extremo no es un riesgo real. Todas esas otras cosas que dicen por ahí, como por ejemplo la ansiedad, bueno, son todos trastornos que están asociados al miedo, ¿sí? El pánico también, está todo asociado al miedo. Entonces, fíjense que la fobia, la depresión o los trastornos de violencia son todas patologías. ¿Y la alegría tendrá algún riesgo? ¿Qué pasa cuando la alegría no tiene fin? Cuando estoy en un estado de alegría exacerbado, permanente, ¿hay algún riesgo con eso? Dicen por ahí manía, ¿sí? Claro, la manía. La manía, y acá no me refiero a, no sé, tengo la manía de que el vaso tiene que estar acá y la taza tiene que estar acá y tiene que estar así ordenado. No me refiero a eso, sino que la manía está asociada a la euforia y es un estado de alegría exacerbada que me hace perder contacto con la realidad. Y ahí es donde entra el riesgo. Cuando yo pierdo contacto con la realidad, puedo asumir riesgos que me pongan en peligro a mí o a otros, ¿sí? O puedo tener, a ver, pérdida de contacto con la realidad. Puedo tener alucinaciones, puedo ver cosas donde no las hay, y voy a tener como mayor propensión a tomar riesgos que me pongan en peligro, ¿sí? Esa es la manía. Hasta aquí la parte del autoconocimiento que tenemos para ustedes. Si no hay más preguntas, entonces ahora sí, nos despedimos, damos por cerrada la llamada, nos vemos mañana. Muchas gracias.